Hace un tiempo que yo logré tomar conciencia de que estaba tratando de que la vida fuera como yo quería y no era la primera vez que yo me daba cuenta de lo que significa estar forzando la vida forzosamente, valga la redundancia. Solamente que por más que mires muchas veces lo mismo, nunca lo ves igual porque tú cambias todo el tiempo. Tu percepción cambia todo el tiempo. De la única manera que los humanos no cambian, entre comillas, es porque se resisten a cambiar. Pero la naturaleza de la vida siempre nos está invitando al cambio, todo el tiempo. Para mí siempre hablar de la vida es algo muy raro y para mí siempre, en este momento, es raro existir. Yo no puedo evitar ver el pensamiento de qué raro es existir. Y es un pensamiento que prácticamente está ahí todo el tiempo conmigo. Eso me hace permitir o me permite vivir maravillada, constantemente asombrada y muchas veces sin palabras. De hecho, esa ha sido una de las razones por las cuales he estado un poco ausente, no 100% porque aún sigo haciendo los posts diarios que hago en Instagram. Pero es que sí que es cierto que he estado experimentando un silencio interior, no formal y físico, porque estoy ahorita en un ambiente donde tengo que hablar y tengo que interactuar con las personas, pero hay un silencio interior y hay como una calma interior, como es difícil hasta de ponerlo en palabras. Entonces como que a veces intento venir aquí y es como, pero ¿de qué hablo? A veces no sé de qué hablar porque por experiencia tuve la experiencia de algo que muchos maestros hablan, muchos libros, muchas guías, y es como, ya está, ya encontré lo que estaba buscando y siempre estuvo en mí. Y no está en ningún lado, y no está en una forma específica, ni en una persona específica, ni en una circunstancia específica. Simplemente está en mí y ya. Y pienso que cuando el ser humano conecta por primera vez con esa simpleza, pues lo que pasa a partir de ahí es que se cae como en una especie de carrera absurda donde intentamos huir del hecho de que lo que buscamos esté tan a la mano, esté tan aquí, tan ahora, pero no lo queramos aceptar. Y está súper bien porque es parte del juego, el juego de jugar, que soy carente, que merezco ser tratado sin amor, el juego de que merezco ser una víctima. Todas las dinámicas en las que el mundo que hoy conocemos se sostiene no son nuestra realidad y no son nuestra naturaleza, pero de nada sirve que alguien te lo diga si tú mismo no lo compruebas, si tú mismo no lo miras y lo descubres por ti mismo. Por eso hay veces que encuentro resistencia para hablar, porque es como, ¿cómo hablo de algo que finalmente yo tuve que vivir por mí misma? Pero bueno, eventualmente me veo siendo inspirada estando aquí, viendo cómo algo me vive y cómo algo está hablando, hablándose a través de mí, moviendo estos labios y emitiendo sonidos que en sí mismos no tienen ningún significado y que realmente el significado solamente puedes dárselo tú y tú le darás el significado que quieras darle. En últimas, que yo esté aquí hablando o no, no cambia nada en realidad y puedo verlo y es fascinante. Al menos no cambia nada en el sentido de que sigo siendo yo, igual de valiosa, igual de amada, haga o no haga esto.
tenga o no tenga la cámara encendida. Ups, empañé la cámara. Entonces, sí, pues hay mucho trabajo interior, entre comillas, para hacer. Siento que el trabajo interior, a ver, llegas a un momento donde te das cuenta, es como cuando aprendes a montar en bicicleta. De repente ya estás montando en bicicleta. Por ejemplo, yo personalmente nunca usé las ruedas chiquitas para las bicicletas, pero es una buena analogía. Y hay quienes sí las usaron. Es como, hay veces que haces algo y lo hiciste por partes, por fases, y de repente cuando estás en una fase donde ya no necesitas cosas que usaste antes, te das cuenta como que, bueno, en realidad nunca tuve que usar esto, pero eso es un pensamiento necio porque así tenía que ser y así tenían que darse las cosas. Entonces, paradójicamente, voladoramente de cabeza, contradictoriamente, aceptando que la naturaleza de la vida es súper paradójica y es súper aparentemente contradictoria entre sí y es supremamente sin sentido en sí misma, tú llegas a un punto donde te das cuenta de que todo lo que hiciste durante toda tu vida, de que todo aquello por lo que te mataste, te desviviste, pasaste por encima de otros, de ti mismo, no era necesario y que en realidad no significaba ni representaba nada. Pero muchos seres humanos tienen miedo de llegar a ese punto, de ver que al final todo lo que hacemos aquí no es nada. Y normalmente las personas llegan a este punto, deben haber muchas maneras, pero las que se me vienen es como cuando tienes como el diagnóstico de una enfermedad, que te dicen que de pronto te vas a morir pronto, o aquellas enfermedades que socialmente las tenemos pues como con mucho satanismo y nos da miedo el solo hecho de escuchar la palabra como el cáncer, por ejemplo, y que al final, dependiendo del tiempo que te hayas tomado para profundizar en la vida, pues te vas dando cuenta de que el cáncer en realidad no es tan grave como nos lo pintan. Y más allá, la muerte no es tan grave ni es algo tan terrible ni tan temible como nosotros lo creemos. Eso no significa que no debamos respetar cuando alguien quiere vivir muy dramáticamente esas experiencias, porque aquí es donde viene la paradoja, la contradicción, y es, yo hablo pensando en el que está listo para escuchar esto, pero también cuando estoy en mi cotidianidad y en mis otros espacios, he aprendido y me ha costado porque una de mis tendencias egoicas es ser imprudente. He pecado a lo largo de mi vida más por decir cosas que de pronto no debo decir que por callarlas. Y he tenido que aprender a callar y a saber cuándo hay cosas que no tengo que decirlas porque al final no son amorosas. Y como la verdad es amorosa, hay veces que lo más amoroso no es decir la verdad, precisamente. Pero esto es un tema que podríamos hacer un video hablando al respecto de cómo a veces creemos que yo soy muy honesta y yo siempre digo las cosas como son. A veces es un poco nuestro ego quien nos asesora y no pasa nada, no nos tenemos que sentir mal por absolutamente nada en realidad, siempre y cuando estamos viendo desde sabiduría la vida, ¿no? O sea, depende del punto evolutivo de conciencia en el que tú te encuentres y de qué tanta disposición tienes tú a ya no estar juzgando tanto, sino más bien comprendiendo. Entonces, cuando ya tú te estás abriendo a comprender, la cosa cambia mucho. Tienes una mente muchísimo más abierta y puedes ver cosas que en el pasado te limitabas a juzgarlas, y cuando tú te limitas a juzgar es como que inmediatamente te pones una cosa en los ojos y no puedes ver más allá. Entonces, eh, te decía que la muerte pues no es tan grave, o sea, en realidad es hasta liberador saber que cuando dejes de ser esto que crees ser ahora, pues no pasa nada. Y cuando aquellos a los que tú quieres dejen de ser lo que ahora crees que son, tampoco pasa nada. Y con esto no estoy diciendo que, por ejemplo, si personalmente se llegara a morir mi madre, mi padre, algún amigo, una amiga, mi hermano, no llore. Es muy probable que llore, pero ahora sabré que es una mera ilusión. Pero también insisto en lo que te dije ahora, porque para mí esto ya es una experiencia. Para mí es muy claro que lo que vivimos acá es una ilusión temporal, transitoria. Y eso me lleva a poder ver a la cara siempre lo pasajero de todo.
estoy viendo el inicio y el final de todo al mismo tiempo y es súper raro. Es como que mientras estoy llegando a algo, ya me estoy viendo yendo y cuando conoces a alguien ya te estás viendo despidiendo. O sea, es algo muy difícil de explicar, pero es una sensación que empiezas a tener donde ya no hay un rechazo al final de las cosas, cosa que no siempre fue así. En el pasado, yo recuerdo que yo tenía una pareja, mi primer novio, y yo salía con él a comer, a cine, a su casa o a donde fuera. Y cuando yo llegaba a la casa, yo subía corriendo a mi habitación a llorar, pensando en el momento en que ya él no estuviera. Entonces, hoy en día yo me miro y me puedo reír inocentemente de mí, no me juzgaría, tampoco juzgaría a alguien que viva esto porque lo comprendo, pero me da risa. O sea, era como que estaba tan preocupada pensando en que se acabara aquello que incluso a veces estando con él, comiendo, yo empezaba a llorar imaginando cuando ya él no estuviera. Entonces yo hoy en día lo miro y digo, la mente humana y la experiencia humana puede llegar a ser muy ridículamente, patéticamente graciosa, porque hoy por hoy sé que lo más importante es que te limites a experimentar este momento, aquí y ahora. Es que estoy escuchando un sonido muy extraño, pero bueno, continuemos. Ajá, es como eso, estoy acá sintiendo este momento y es como, qué chistoso que el ser humano se daña sus momentos presentes pensando en otras cosas. La mayoría de las personas piensan que eso es normal, pero cuando tú te dedicas al estudio de tu mente o de la mente, no porque seas psicólogo, sino porque esto debería ser un vitalicio humano, algo vital para todos los humanos. Esto no es opcional, para mí no debería ser opcional. Es inevitable que todo ser humano aprenda a conocer su mente. Entonces, te das cuenta que sufrimos más por lo que imaginamos que por lo que verdaderamente está pasando. Ahora, cuando me di cuenta de todo esto, me di cuenta de que es que la muerte es un tema vital y fundamental, que deberíamos hablar de la muerte todos los días y deberíamos pensar en la muerte todos los días. Y con la muerte no me limito solo a que el cuerpo muera. Con muerte me refiero a que se acabe el papel higiénico y cómo te tomas esa situación. O que se te acabe un alimento que te gusta mucho, cómo te tomas esa situación. O que tu ropa que tanto te gusta esté sucia. Eso marca un final. O sea, es todo aquello que no te va a permitir una continuación o que te da la sensación de muerte, ¿cierto? Que te deje el bus, que tu pareja te deje, que ya no te gusten las cosas que te gustaban antes, que ya no te sientas igual con ciertos amigos, ciertas amigas, que ya te quieras salir del trabajo, que te echen del trabajo. Hay muchas experiencias de muerte. El clima no esté como tú quieres, que amanezca lloviendo o que amanezca haciendo sol, de pronto te gusta más la lluvia. Yo qué sé, es cualquier cosa que marca ese, esto no me lo esperaba, ¿no? Te remueve todo, te cambia el plan. Cualquier sensación de cambio de plan es una muerte. Entonces, fíjense cómo no tenemos por qué limitar la muerte solo a muerte física, porque eso solo es una de las muchas experiencias. Que se te dañe una uña, acá no se ve bien, pero bueno, me las arreglé hace poquito y ya están así dañadas. Que no tengas algo que necesitas en este momento. ¿Cómo asumes eso? ¿Cómo te relacionas con eso? Eso es la muerte. Todo el tiempo está operando. La muerte es ese recuerdo de que todo acá es cambiante y nada de lo que conoces ahora va a durar para siempre. Y ya está. Y desde esta naturalidad es que deberíamos poder hablarlo. Estamos preparados para hablarlo desde este lugar. Ahora, cuando yo te digo deberíamos o debería, pues al mismo tiempo incluyo que las cosas son y han sido perfectas tal y como son. En ningún momento diría como que no puedo creer, estoy indignada que esto no nos lo enseñen desde el colegio, porque por más que podría decir eso, no me lo creo porque sé que en el plan divino de la conciencia universal es perfecto todo tal cual ha sido. Las fases de ignorancia, las fases de desconocimiento, las fases donde
Parece que tú y en tu entorno no saben de esto. Todo ha sido perfecto. Y es fascinante poder concebirlo de esta manera. Y requiere tu intención, tu entrega, tu compromiso y tus ganas de que así sea. Yo la primera vez que escuché el pensamiento, todo es perfecto, obviamente yo no lo podía creer y me costó mucho tiempo después de pensarlo tantas veces y decirlo ante situaciones que yo no podía entender cómo es que podían ser perfectas, que por más que a veces de pronto no lo logre ver ahí mismo, no me demoro tanto y cada vez se demora menos mi mente en todo es perfecto. Así por un instante me mueva emocionalmente y sienta ira o tristeza o frustración o envidia o rabia o lo que sea, ya hay esta entrega y esta disposición de, pero no me tengo que demorar demasiado tiempo en esta emoción, la puedo sentir, le puedo dar la bienvenida, soy la tristeza por un momento, soy el enojo, pero ya está, puedo continuar, ¿cierto? Que de hecho las emociones también están muy ligadas a la muerte porque matan la imagen que yo tengo de mí, ¿no? O sea, por ejemplo, las personas que no se permiten enojar o por el contrario, las personas que no se permiten vivir sin estar enojadas o personas que siempre están deprimidas, o sea, cualquier emoción a la que te hagas adicta o rechaces, por el contrario, otra emoción, siempre es porque tengo miedo de ese otro yo que no quiero conocer. Hay gente que no se quiere conocer a sí misma sin enojo. Parece mentira, ¿ah? ¿Verdad? Pero es verdad. La gran mayoría de las cosas que yo les hablo las he vivido directamente. Cuando de pronto no haya vivido algo directamente, se los diré, pero generalmente acá hablándolo me doy cuenta que casi siempre estoy hablando de lo que directamente he vivido. He vivido muchas fases a nivel emocional. He vivido fases de vivir con ira constante. He vivido fases de vivir con envidia constante. He vivido fases de vivir con depresión, tristeza, debatimiento, sin sentido, pero de ningún tipo, un tiempo. Y así he tenido épocas donde unas se mezclan unas con otras o donde parece que el matiz es solo una emoción. En última siempre es como un apego a algo, ¿no? De repente me acuerdo la época cuando vivía tan deprimida como que, ¿y quién sería yo sin esta depresión? ¿Y quién sería yo sin contarle a los demás que estoy deprimida? No podía concebirme como una Mel que de pronto no tuviera nada para contar, por ejemplo, porque estaba en paz. Y si tú estás en paz, por lo general, no tienes mucho para contar, a menos que de pronto te reúnas con alguien con quien quieren simplemente, pues, llenar el espacio a través de pensamientos que los expandan. Pero muchas veces cuando tú saboreas cierta plenitud del ser, optas mucho por el silencio, encuentras mucho placer en solo estar y ya, porque ese parloteo mental en el que la mayoría de seres humanos está identificado, creen ser esa voz, ba, 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 no logran conectar con el espacio en el que sucede esa voz, sino que se vuelven esa voz. Entonces entiendo también cuando no has conectado con la conciencia de que eres el espacio, ¿no? Eres la conciencia en la que todo esto acontece, en la que aparece el cuerpo, los pensamientos, las emociones. Bueno, siento que voy a dejar ya este video hasta acá y te doy las gracias porque si me acompañaste hasta aquí, pues nada, todo esto es para ti mismo, porque mi intención es que las ideas que comparto a través de este espacio te acerquen a ti, te hagan reflexionar, te hagan pensar, te hagan sentir. Y esto no se trata de mí, no se trata del mensajero, sino del mensaje. Así que espero que te haya servido para estar más contigo. Y bueno, al menos saber que acá hay una servidora que te acompaña, sabiendo que somos el mismo ser, somos uno, literalmente, con distintas formas temporalmente, pero en esencia somos el mismo ser, el mismo Cristo renaciendo de la muerte que nos hemos generado por creer en el miedo, en el odio, en el juicio, en la crítica. Y resucitamos cuando recordamos que nuestro estado natural no es la desdicha y que a pesar de lo que estemos viviendo, a pesar de si tengo un síntoma físico, a pesar de esto que normalmente el hombre, el humano vive dramáticamente, ahí hay regalos
incalculables, de incalculable valor. En las situaciones que la mayoría de seres humanos tiene miedo, nuevamente volvemos a los temas que aparentan ser muertes, perder dinero, perder un trabajo, perder una pareja, eso es un regalo, es, es como un obsequio de orden divino, es un regalo del cielo, básicamente. Pero es tarea de cada quien comprobar y descubrir esto. Así que nos vemos en un próximo video. Te quiero. Chao.